La educación en cuarentena, de las aulas a las pantallas. Al inicio del aislamiento social declarado por el gobierno federal a partir del 23 de marzo del 2020, se estableció la necesidad de continuar con la educación. Se dedujo que la mejor opción para que los alumnos continuaran con sus estudios era la educación a distancia. Para llevar a cabo esta tarea, la SEP promovió la creación del sitio web Aprende en Casa, desestimando una realidad latente en la mayoría de las aulas. Docentes y alumnos no están preparados para la educación a distancia. El sitio web fue intento apresurado de la SEP para emular un MOOC, que durante el periodo inicial previsto de 2 semanas lectivas de aislamiento solo estaba conformado por actividades extraídas directamente de los libros de texto gratuitos y adaptadas a una presentación visualmente poco atractiva en la que no existía una interacción alumno-docente, como tampoco elementos interactivos o de autogestión que lo hicieran interesante para los estudiantes. En algunos casos se agregaban recomendaciones de videos de YouTube, lecturas adicionales y referencias al libro de texto de donde se tomaron los temas sugeridos. Conforme se vio la necesidad de ampliar la cuarentena, la página web fue modificando, se aumentó el material de estudio y se agregaron enlaces con otras páginas existentes de organizaciones no gubernamentales, como Prueba o Changomaniaco, sin demeritar el esfuerzo hecho por las autoridades educativas, quienes pusieron un empeño considerable en la rápida implementación del sitio web Aprende en Casa para dar continuidad a la enseñanza. Es innegable que aún hace falta trabajar arduamente en el proyecto para responder a las necesidades de los usuarios y, sobre todo, con su objetivo primordial, servir como paliativo ante la ausencia de la educación tradicional. Pero la realidad es dolorosamente visible. Sin una intervención concreta, el rezago aumentará principalmente en poblaciones pobres y vulnerables, considerando que el uso de las tecnologías sigue siendo muy débil respecto al impacto que puede tener si se considera que puede usarse para estas actividades. No solo las recreativas y que los contenidos no están actualizados, eso sin contar que los hogares aún tienen deficiencias de conectividad. Una intervención necesaria es replantear el paradigma educativo actual, reformular la necesidad de una educación a distancia como modalidad permanente y la actualización de la formación de docentes con asignaturas que incluyan la enseñanza a distancia, puesto que precisamente la formación y capacitación docente es parte de los factores que han imposibilitado el proceso de enseñanza en esta modalidad. La actitud docente ante la educación a distancia. La premura con la que se tomaron las medidas para el cierre de escuelas, así como una coordinación deficiente entre las autoridades educativas federales y estatales, tuvieron como resultado esfuerzos paupérrimos para permitir el seguimiento del currículo que pudiera servir como apoyo a alumnos y padres durante las semanas del confinamiento. Maestros y maestras viven agobiados por un sistema económico, político, social, cultural, nacional e incluso global que desconoce su realidad desde antes de la pandemia. La escuela tradicional ya fue incapaz de cubrir las necesidades de los alumnos. La vinculación entre escuela y maestros se encuentra debilitada y fracturada. Existen demasiadas restricciones institucionales y sociales para desarrollar la labor docente. Los docentes, una vez más, enfrentan las decisiones de la autoridad educativa con más iniciativa que técnica, con sus propios recursos y encarando las limitaciones de un sistema que poco puede ofrecer una capacitación docente adecuada para incorporar las tecnologías de la información en la experiencia pedagógica cotidiana. Programas con un costo de miles de millones de pesos para la adquisición de computadoras, laptops, tabletas y distintas tecnologías de las que hoy pocos pueden echar mano para acceder a la educación en línea, y la insuficiente adaptación de los materiales didácticos de las diferentes asignaturas para su enseñanza en línea. Los docentes promedio de educación básica no tienen una formación que incluya asignaturas que los prepare para la enseñanza a distancia. Las medidas tomadas por las autoridades educativas para dar continuidad al ciclo escolar no consideraron las carencias y limitaciones formativas que los docentes enfrentan en su labor cotidiana, lo que los coloca en una situación de desventaja para cubrir las horas clase con contenido de calidad. Ya ha iniciado el periodo de aislamiento, la SEP y la empresa Google se unieron para brindar capacitación virtual a docentes y padres de familia en una plataforma auxiliar para la educación a distancia. Con la meta inicial de 500,000 maestros y padres de familia,
La SEP en el 2020, y con el objetivo de llegar a 1 millón de maestros y padres en todos los niveles de educación, pero tan solo para el cuarto trimestre de 2019 se registraron 1.197.778 docentes en educación básica, de los cuales más de la mitad se ocupa del nivel de educación primaria. Sobre el porcentaje de docentes a nivel nacional que implementaron la educación a distancia, la Ciudad de México quedó muy por debajo del Estado de México o de la zona norte del país, ya sea porque muchos de los docentes no se sentían preparados o por la falta de apoyo por parte de los directivos o autoridades para realizar la función educativa. Los datos obtenidos muestran que en el Estado de México, el 95.5% de los docentes implementó educación a distancia durante la primera pandemia de COVID-19. En el centro occidente, el 92.8% de docentes lo pudo hacer. En el norte, el 86.7% lo hizo. En 86.8% se implementó en Puebla y en 77.1% en la Ciudad de México, dejando el sur y sureste del país en 64.3%. De estos porcentajes, ¿qué tan preparados se sintieron los docentes para la educación a distancia? En el Estado de México se sintieron regularmente preparados el 55%. En Centro Occidente, el 50% se sintieron regularmente preparados. En el norte del país, el 36.7% se sintieron regularmente preparados, pero otra cantidad exactamente igual se sintió muy poco preparada. En Puebla, el 52.4% se sintió regularmente preparados y en Ciudad de México, el 38.1% se sintió de esta forma. El 35.2% se sintió poco preparada. E incluso hubo un 12% que se sintió nada preparada. Esto coloca a la Ciudad de México con un rezago bastante fuerte frente a la opción de educación a distancia. Es evidente que existen múltiples factores por los que los docentes no pudieran dar clases a distancia, pero una de las más representativas es la falta de capacidades y habilidades digitales necesarias para la enseñanza a distancia, lo cual pone de manifiesto la necesidad de una capacitación docente para educar a distancia que comience con su formación inicial y que continúe a lo largo de toda la vida. Pues normalmente los programas gubernamentales que han tratado de integrar las tecnologías de la información en la educación implementan primero el programa y posteriormente se da la capacitación a los docentes. Por otro lado, casi todos los programas establecidos por el gobierno federal desde el 97 hasta el último en 2016 se enfocan en los alumnos de quinto y sexto grado de primaria, olvidando las necesidades de alumnos de primero a cuarto. El periodo actual de aislamiento social o el padecido de los años 2020 a 2022 dejó al descubierto una dolorosa verdad. La educación básica en México no está preparada para la educación a distancia. A pesar de los recursos, tanto financieros como humanos, empleados en los programas de promoción de las tecnologías de la información, poco se ha avanzado hacia la inclusión digital. Soy César Marín y me he apoyado en un texto, La educación después de la pandemia, propuesta de implementación de un modelo de educación básica a distancia, realizado por Zaira Navarrete Casales, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Héctor Manzanilla Granados, del Instituto Politécnico Nacional, y Lorena Ocaña Pérez, de la UNAM, para la Universidad Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales